reclamos judiciales. En el Día del Abogado, trabajadores del Poder Judicial protestaron en distintas partes del país en contra de la iniciativa de reforma constitucional que actualmente se analiza en los foros organizados por el Congreso. Porque yo fui a buscar a mi criatura. Duró 8 meses ahí en la CEMEFO. Lo encontró en CEMEFO. Madre buscadora de Zacatecas narra el calvario que vivió para dar con su hijo desaparecido. Su cuerpo llevaba meses en el servicio médico forense y aún busca a su yerno, que desapareció hace 3 años. Superdroga. Autoridades y especialistas emiten alerta internacional por droga Superman. Es 100 veces más potente que el fentanilo. Secuestro migrante. Al menos 200 migrantes llevan un mes secuestrados en México. Aunque ya se ha pagado el rescate, sus familias siguen recibiendo amenazas en mensajes de audio a los que Milenio tuvo acceso. Buenas noches. Hoy la celebración del Día del Abogado fue el pretexto de cientos de trabajadores del Poder Judicial para encabezar protestas en distintos estados del país para pronunciarse contra la iniciativa de reforma constitucional que acusaron afectará la forma en la que se imparte justicia y se defienden los derechos humanos. La crítica al Poder Judicial de la Federación por la sociedad ha obedecido al discurso de odio que todas las mañanas incentiva el Ejecutivo Federal, en donde no se cansa de etiquetar a los ministros, magistrados y jueces como la corrupta cúpula dorada del poder. El silencio prudente que los juzgadores hemos asumido como regla de conducta, porque no somos contendientes políticos, ha sido usado para desenfrenarnos. Que no se entienda ello como un signo de debilidad. ¡No somos débiles! ¡No! Ni de aceptación de las calumnias. No solo defendemos un cargo ni un puesto, defendemos el Estado constitucional y democrático de derecho. Lo que realmente se pretende es destruir la única institución que ha frenado la instauración de un poder político absoluto. También aniquila la carrera judicial y corta de tajo la aspiración de ser juez o magistrado que los secretarios tenemos. Sin tribunales independientes, su trabajo no va a ser un trabajo libre. Su trabajo va a ser un trabajo donde la consigna política determine el sentido de la sentencia. Pasemos a la historia como ese Poder Judicial Federal que no se quedó de brazos cruzados y que salió a defender la patria, la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho. ¡Poder Judicial! ¡Poder Judicial! Los juzgadores federales rechazaron los señalamientos que se han hecho en su contra. En un pronunciamiento que firmaron varias asociaciones, acusaron que los foros no son más que una práctica dilatoria para frenar la protesta de todos los integrantes del Poder Judicial. Negaron que se libere por sistema a delincuentes y que los jueces pertenezcan a una élite. Señalaron que este Poder Judicial es el mejor que ha tenido el país en su historia y que ellos no rinden pleitesía al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo, pues dijeron que son un contrapeso. El pronunciamiento también se hizo en una conferencia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Durante casi 6 años hemos sido víctimas de calumnias, por lo que de cara al pueblo, todos en unidad expresamos enérgicamente. Es falso que liberemos delincuentes, liberamos personas cuya culpabilidad no se ha comprobado. Es absolutamente falso que 1,700 juzgadores federales seamos corruptos. ¡No lo somos! En Veracruz, donde también hubo protestas contra la reforma al Poder Judicial, se realizó el 5º foro organizado por el Congreso sobre esta iniciativa. Los temas fueron Tribunal de Disciplina y el órgano de administración. La mayoría de los ponentes coincidió en que un tribunal de este tipo podría representar riesgos, como perseguir a jueces cuando emitan sentencias que no sean populares. Aunque coincidieron en que sí debe haber una reforma, insistieron en que debe dejarse lo que sí funciona.
inminente la reforma, a la cual debemos sumarnos con responsabilidad, objetividad y profesionalismo. Pronto contaremos con un poder judicial cuya independencia será producto del respaldo de la sociedad. El 66% hay circuitos del personal es de parientes. Tengo todos los estados, incluyendo Veracruz, pero no lo hago porque estoy en casa. Dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo. Ha sido de dominio público, como a través también en el Ejecutivo, familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos. Todos los actos que haya de corrupción presenten las denuncias correspondientes, que ustedes siguen dominando el Poder Judicial y sancionarán a los familiares del presidente. Que la corrupción se solapa desde el Poder Judicial Federal y que es precisamente desde ese poder donde se está liberando a delincuentes. Nosotros, como encargados de la seguridad y la procuración de justicia, ponemos a los delincuentes en la cárcel y ellos los liberan. No es verdad que los jueces liberen delincuentes. Primero, porque en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia. Y segundo, porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías. Si mi licuadora funciona, no la voy a tirar a la basura. Eso es lo que hay que hacer. No es una licuadora, es una trituradora de carne. El Poder Judicial y nosotros lo que pedimos es justicia. Algo que es muy importante es que coincidimos en que sí hay que cambiar cosas. El tema es que no nos han dicho cuáles. Solamente nos dicen que no, que es irresponsable, que está mal, que el diagnóstico no es. Pero no he escuchado una sola propuesta. Eso en Veracruz. Aquí en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a defender la reforma en su conferencia mañanera. Reiteró que ministros y magistrados son manejados por conservadores. Insistió en cuestionar la idea de que se necesita experiencia en el Poder Judicial porque dijo, algunos que la tienen parecen gángsters. Defendió la elección mediante votación popular e insinuó que los candidatos a jueces, magistrados y ministros puedan hacer campaña en los canales del Poder Judicial. ¿Qué pasa con estos ministros y magistrados? Pues vienen de eso, la mayoría. Por eso hace falta la reforma al Poder Judicial, una sacudida, una zarandeada, una zamarreada, así como quieren que se sigan eligiendo a los jueces y a los magistrados y a los ministros, que en la cúpula, ¿no? El pueblo no sabe de leyes y vuelven con lo de la experiencia. No todos, pero hay abogados que ya con 10 años de experiencias son como gánsteres. Un joven que sale de la escuela de Derecho es un ángel de una mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia. Entonces, ¿por qué no elige el pueblo? ¿Qué no estamos en la era de las comunicaciones? ¿Qué no están las redes sociales, televisión pública, radios públicas? ¿Qué no tiene medios de comunicación el Poder Judicial para que hablen todos los candidatos y se expresen y se sepa quiénes son y qué han hecho? La Fiscalía General de Veracruz obtuvo una orden de aprehensión en contra del senador electo Miguel Ángel Yunes Márquez, horas después de que se determinó un receso en una audiencia en Pacho Viejo, Coatepec, a la que se presentó de forma virtual. Asistió porque está acusado de los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal ocurridos presuntamente en el 2021. Tras la emisión de la orden de aprehensión, la Fiscalía solicitó al Interpol México la emisión de una alerta migratoria y ficha roja para la búsqueda, localización y detención de Miguel Ángel Yunes. Recordemos que él quería ser alcalde de Veracruz, pero tenía domicilio en Boca del Río. Por eso se confirmó que no podía competir, terminó compitiendo su esposa. Su esposa fue electa alcaldesa de Veracruz. Y él actualmente fue electo como senador. Pero eso que ocurre en el 2021 hoy lo tiene ahí en la mira de la autoridad judicial, y es que la Fiscalía obtuvo ya esta orden de aprehensión. Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenó el recuento de votos en la alcaldía Cuauhtémoc por falta de sustento y ordenó a la autoridad local sustentar eso, hoy el Tribunal Electoral de la Ciudad de México aprobó de nueva cuenta el recuento de votos, voto por voto, en la demarcación donde Alessandra Rojo de la Vega ganó a Katy Monreal. En un comunicado se dijo lista para este recuento voto por voto, aseguró que hubo fraude en la elección. Por su parte, Rojo de la Vega dijo que la decisión es ilegal,
que no tiene sustento y que interpondrá un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que revise de nueva cuenta esta sentencia del tribunal local. El presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró que sí vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante la contienda electoral del 2 de junio. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez le respondió. Hasta ahora lo que han resuelto no tiene ningún fundamento. Claramente están mintiendo, están falseando. ¿Qué campaña hice yo a favor de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena? ¿Qué hice para ofender a la candidata Xóchitl Gálvez? Y por lo general nunca la mencioné. Hagan un estudio de todas las mañaneras. ¿Cuántas veces hablé de ella? El presidente López Obrador coaccionó el voto a través de programas sociales, hizo uso de recursos públicos, difundió propaganda gubernamental en periodo prohibido. El presidente lo niega, a pesar de que me descalificó en 96 ocasiones, pero debe quedar en la memoria de los mexicanos que Andrés Manuel López Obrador violó la ley para ganar la elección. El presidente y la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, iniciaron su quinta gira de trabajo de fin de semana, ahora por el centro del país. Hoy supervisaron obras de movilidad como la construcción del trolebús elevado que va de Chalco a Santa Marta. Después revisaron los trabajos del tren interurbano El Insurgente, que lleva años desde el sexenio pasado sin terminarse, ese que va a ir a Toluca. Concluyeron con un recorrido por el tren suburbano, que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Los acompañaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, el jefe de gobierno saliente, Martí Batres, y la jefa de gobierno electa, Clara Brugada. En el caso del conflicto interno en el PRI, hoy la facción priista Plataforma México presentó una impugnación a las reformas a los estatutos del partido que se aprobaron en la Asamblea Nacional del domingo pasado, entre las cuales está permitir la reelección del dirigente actual Alito Moreno. El líder de este grupo que presentó la queja es Fernando Lerdo de Tejada. Alegó que se violaron sus derechos político-electorales. El testimonio de la madre buscadora Virginia Cruz de Zacatecas es desgarrador. Muestra de negligencia, de crueldad en los servicios forenses de ese estado. El cuerpo de su hijo permaneció 7 meses en la morgue mientras ella lo seguía buscando. Hoy narró a Milenio el calvario. La historia es de Omar Hernández. El sábado lo sepulté a mi hijo. Ya sé dónde está mi niño. Pasaron 7 meses para que Virginia pudiera encontrar a su hijo Alex, desaparecido en noviembre del año pasado y cuyo cuerpo permaneció todo este tiempo refrigerado en el CEMEFO de Zacatecas. La mujer afirma que todas y cada una de las veces que visitó el lugar preguntando por Alex, el personal del lugar no la atendió de manera adecuada y exige mayor empatía de las autoridades. Y yo reclamo que se haga justicia. ¿Por qué? Porque habemos madres de familia destrozadas. Duraron 2 horas para encontrar a mi hijo. ¿Por qué? Porque ya lo tenían a mero abajo de los que están llegando. Le agarré sus manos y eran puros huesitos. Su cuerpo todo quemado de tanto hielo que tuvo ahí congelándose. La Fiscalía Estatal informó que hasta este viernes tiene 283 cuerpos resguardados en el CEMEFO, de los cuales 171 no han sido identificados, pero añadió que los registros de los mismos se encuentran disponibles en una base de datos en su portal. Por la denuncia de Virginia, ya investigan a los funcionarios responsables, quienes podrían ser inhabilitados. Lo repruebo y sobre todo se los comento, no lo voy a tolerar. Hay una investigación interna aperturada a partir de este hecho, en contra de la servidora o servidor público que resulte responsable ante una omisión o ante una responsabilidad que incluso pueda ser penal. Pero el calvario aún no termina para doña Virginia, pues aún busca a su yerno Jesús Adolfo Villagrana Vázquez, desaparecido hace 3 años. Él se perdió del lado del frenillo. Él era ingeniero en sistemas de comunicación. Él sí pudo despedirse de mi hija. Él le habló
y le dijo que lo habían asaltado por la sierra y que venían todos golpeados, él y otro ayudante. Desde Zacatecas, para Milenio Noticias, Omar Hernández. La escuchamos, es espantoso lo que vivió. Este caso no es aislado, les ha ocurrido a otras madres buscadoras. Hace casi 2 meses platiqué en este espacio con las señoras Gregoria y María Natividad. Ambas pasaron 6 años buscando a sus hijos, que desaparecieron en Tamaulipas después de que fueron detenidos por la Marina. Las autoridades tardaron ese mismo tiempo, esos 6 años, en decirles que los restos de los jóvenes estaban desde entonces en una fosa común. Así nos lo contaron. Los busqué en las brechas, los busqué en los hospitales, los busqué en la Cruz Roja. Anduvimos por casi toda la República Mexicana, en los penales, y los encontraron a los 2 meses. Y nunca nos avisaron, nunca nos dijeron nada. Nos trajeron con engaños. Él era estudiante y de salir de la prepa se iba a un car wash y ayudarle al muchacho. Y pues se lo llevaron. Ya fue mucho tiempo. Yo ya quiero que me entreguen sus restos para poder que él descanse también y descansar un poco yo, aunque pues yo no voy a descansar. Eso fue hace 2 meses. Hasta hoy la Fiscalía General de la República entregó los cuerpos de los hijos de estas mujeres. Se trata de Noé, Ignacio y de Jonathan. Después de tanto esperar, pudieron ser sepultados en un panteón en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahora esperan que se haga justicia y en los próximos días presentarán denuncias contra funcionarios del Ministerio Público, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado por la omisión cometida en este caso. Tenerlos en una fosa común por 6 años, sin dar aviso a sus familiares. A pesar del despliegue de las fuerzas de seguridad en Acapulco, Guerrero, la violencia no para. Llegó a tal grado que ni a los muertos se les respeta. Los grupos criminales amenazan a los familiares de la gente que ha sido asesinada para que no les hagan ni misas ni funerales. Es un trabajo de Jorge Martínez y Javier Trujillo. Bolsas con restos humanos. En su interior fueron dejados restos humanos. Fue atacada una pareja. Se registró un ataque armado. Se vive prácticamente a diario. En Acapulco, el crimen organizado no solo ejecuta personas, también amedrenta a los familiares de sus víctimas para que no se atrevan a velarlas ni hacerles misas de cuerpo presente, y reciben una orden: llevarlas al panteón apenas el forense entregue los cuerpos. Sí, ha habido ocasiones de que pues, la familia quiere velar su cuerpo, lo están velando y te llegan y te dicen, a ver, sepúltalo, no va amaneciendo, ya lo velaste toda la noche, sepúltalo, no le hagas misa, no le hagas nada. Y la familia por temor pues lo obedece, pues tiene que hacer lo que ellos digan. Hace unos meses, este trabajador de una funeraria atestiguó la huida de una familia del puerto, luego de que criminales los amenazaron de muerte durante el velorio de un carnicero que fue asesinado. La familia salió, ese día que lo sepultaron, pues salió huyendo del pueblo. Incluso pidieron el apoyo a las autoridades, pero pues nunca se acercaron, Así que la familia con temor, como pudo, se salió del pueblo y dejando todas sus pertenencias, carros, el negocio que tenían, casa, todo quedó ahí abandonado. Y por la familia pues le pregunté que si iban a regresar, digo que no iban a regresar por nada, que todo se iba a echar a perder ahí. En los contados casos donde los homicidas permiten que el cuerpo sea velado, solo asisten mujeres. El fin de semana pasado, los cuerpos desmembrados de 2 hombres y una mujer fueron encontrados en un taxi abandonado en un estacionamiento. Y la historia se repite. Los familiares de una de las víctimas fueron visitados por sujetos armados que les prohibieron velarla. Sí, pues es temor porque pues uno va y llega a su domicilio y pues sí se siente tenso el ambiente. Llegar y cuando se velan, lo llevas al domicilio, pues sí, es tenso. Cuando lo vas directo al panteón, pues igual, va con temor porque pues no sabe qué va a pasar. Mientras tanto, la violencia no da tregua en Acapulco. Este viernes fueron encontrados restos humanos abandonados en una casa deshabitada. El CEMEFO no se da abasto para realizar la necropsia de 40 cadáveres de víctimas de homicidio que recibieron en lo que va del mes. Con imágenes de Alejandro Aranda e información de Javier Trujillo y Jorge Martínez, Milenio Noticias.
Este viernes se dieron a conocer los resultados de la necropsia. La joven Andrea Paola fue asesinada en Mexicali, Baja California, después de que se subió a un auto de la plataforma Didi el fin de semana. La estudiante de 23 años fue estrangulada, según el servicio médico forense. El chofer de la aplicación, identificado como Sergio Daniel, llegó esta tarde a Mexicali después de ser trasladado vía aérea desde Sonora, donde se entregó ayer ante la Fiscalía Estatal. Al aterrizar en Mexicali, quedó a disposición de las autoridades de Baja California, donde fue detenido por el delito de violencia intrafamiliar. La fiscal, María Elena Andrade, dijo hace un par de horas que Sergio se entregó porque se vio arrinconado por las autoridades. Aseguró que en las próximas horas también enfrentará la justicia por el caso de Andrea Paola. Nuestras investigaciones lo señalan como un presunto responsable de estos terribles hechos, quien al verse arrinconado y sin salida, optó por entregarse a la justicia como última medida. La Fiscalía reunió evidencias que señalan al ahora detenido como una persona violenta y agresiva. Esta Fiscalía se encargó de trasladarlo desde Sonora para ingresarlo a un centro penitenciario y en las próximas horas estará enfrentando a la justicia por estos reprobables hechos. En más de este caso, de ayer le presenté que Sergio Daniel acusó a otras 2 personas, según se dio a conocer en publicaciones de redes sociales. Una de esas personas es el rapero Lyrico One, quien también usó las redes sociales para negar cualquier señalamiento, asegurando que se hicieron desde un perfil falso en su contra. Dijo que ha recibido discriminación, que exige que se limpie su nombre. Lo cierto es que también le llovieron críticas por la letra de una de sus canciones, donde habla precisamente de asesinatos seriales y de ataques sexuales. En Baja California hemos documentado cómo es que nuevas drogas han invadido sus calles. Primero fue el descubrimiento del consumo de fentanilo con heroína, luego el fentanilo con silacina. Ahora llegó una alerta desde Nueva York, una alerta internacional, una mezcla más adictiva. La nombraron la droga Superman. La historia es de Said Betanzos. Entre los consumidores de drogas apareció una que dicen las autoridades es más adictiva que cualquier otra. Es una mezcla de opioides sintéticos conocida como Superman por sus efectos anestésicos, tranquilizantes y depresores. Se detectó la presencia de esta mezcla de sustancias que ya existen, pero que ahora están mezcladas, entonces tenemos que parar las antenitas y no llegar tarde. Superman fue detectada en Nueva York y Estados Unidos ya emitió una alerta. Sin embargo, México toma nota porque es común que estas nuevas drogas lleguen a los estados de la frontera norte, como Baja California. No se ha emitido en México, fue una alerta internacional, básicamente de Nueva York, donde hay una mezcla de carfentanilo, fentanilo y gilacina, que parece ser 100 veces más potente. Es que la mayoría del consumo de opioides se concentra en la frontera norte con Estados Unidos. Muchas de las personas que consumen opioides en la frontera norte son personas que han sido retornadas desde Estados Unidos a México. Los especialistas estiman que cada semana los cárteles crean 2 nuevas drogas. Por ello, en Baja California se instaló un comité de reducción de riesgos y daños que busca detectar con prontitud drogas adulteradas y evitar que los adictos sufran sobredosis. Más allá de que se extiendan las salas, que se extienda el conocimiento para que el usuario que no quiere dejar de consumir o el que no puede dejar de consumir porque tiene una dependencia, pues tenga acceso a la salud. Desde Baja California para Milenio Noticias, Said Betanzos. En el Estado de México, un tráiler que transportaba electrodomésticos volcó en la carretera Arco Norte, a la altura de Atlacomulco. El chofer quedó prensado tras el impacto y mientras intentaban rescatarlo, vean lo que hicieron los pobladores. El pueblo bueno de la zona comenzó a robar el cargamento, sin vergüenza ni temor de la presencia de las autoridades, que por cierto no hicieron nada. La gente luego demostrando el hambre, están casi agarrándose a ver.
Bueno, sí hicieron, les gritaron, ¿no? Desde hace más de un mes en Chihuahua, más de 200 migrantes están secuestrados. Sus familias han sido amenazadas para pagar el rescate. Algunos ya han pagado, pero los secuestradores le siguen pidiendo dinero. Milenio obtuvo los audios y esta es la historia de Yair Navarro. Tienen los 4 días, a partir de ahora no hay pedo, güey. Pero ahorita que empiezas a apostar que 1,000, que 2,000, que 3,000, que 1,500, que aquí se le tiene que pagar a la mafia. Así es como extorsionadores amenazan a familias ecuatorianas para que liberen a sus familiares que buscan llegar a la frontera norte de México. De acuerdo con la organización 1800 Migrante, el pasado 7 de junio, más de 200 migrantes fueron secuestrados en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ocurrió mientras eran transportados en la caja de un tráiler. En el trayecto, el tractor se descompuso y tuvieron que seguir su camino hasta un punto donde los iban a recoger, pero no fue más que una trampa para que los secuestradores los levantaran y los separaran en distintos grupos. Pasaron alrededor de unos 10 días y empezaron los familiares a recibir llamadas indicándoles de que tienen que pagar primero $4,000 y luego que pagaron esos $4,000 les dijeron muy bien, ahora les toca pagar $11,000 para que se queden vivos o si no los matamos. Están queriendo, no sé, hacer alguna especie de declaración de control sobre las rutas migratorias porque no liberan a pesar de que ya han pagado los rescates. Esta estrategia sería la forma de saber las capacidades económicas que tienen las familias ecuatorianas para seguirlos amenazando y exigirles más dinero. Entienda que esos $3,200 no son míos. La persona que se los dio usted, eso le cobró no sé por qué y a mí no me entregaron ni fianza ni multa. Entonces el vato que los abandonó, a mí me vale madre igual, ¿sí me entiende? A mí tú me pagas mi dinero y yo te lo entrego en migración o por $1,000 más de los por Estados Unidos. Desde el pasado 26 de junio, la Unidad Especial Antisecuestro de Chihuahua atendió la solicitud de la familia de uno de los migrantes secuestrados, pero a día de hoy no han dado a conocer si ya se está investigando el hecho. ¿Cómo te voy a dejar hablar con él si ni siquiera hemos depositado y hasta me está regateando? Hasta que pongas el primer pago es cuando te voy a dejar hablar con él. No tiene caso que hables con él si vas a seguir llorando de que no tienes dinero. Para Milenio Noticias, Yair Navarro. Me acompaña en el estudio Eunice Rendón. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Cifras de refugio, entiendo que han disminuido, al menos no se solicitan tanto, tampoco se están otorgando tanto. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, más bien, a ver, hay un panorama más complejo. Es decir, en el 2024 vemos una reducción importante de cerca del 35% en las solicitudes de refugio. Y eso se ha estado hablando. Solicitan menos. Se solicitan menos. Pero esto tiene una razón de ser y es muy importante entenderla. En los 2 últimos años al menos vimos más de 100,000 solicitudes, 120,000 y 140,000 los 2 últimos años. Sin embargo, muchas de las personas que solicitaban esta figura realmente no querían el refugio en México. Lo que querían es que les otorgaran la tarjeta de tránsito humanitario. Para poder seguir por el país, ¿no? Para transitar por el país y llegar a Estados Unidos. Sí. Y como bien sabes, requerían tener su primera cita con la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, esa creo yo es una de las principales razones. Como ya no están dando las tarjetas de tránsito humanitario, entonces la gente ya no está haciendo esa cita porque no va a obtener la tarjeta, que es lo que realmente... Esa tarjeta la daba el Instituto Nacional de Migración. Sí, las ha dejado de dar. De hecho, estaba revisando los datos, creo que ha dado solamente 1,300 este año, cuando el año pasado pues dio más de 100,000. Sí. Ahí el contraste, ¿no? Entonces, bueno, eso explica un poco por qué no se solicita tanto. No es porque no requerían el refugio, lo que necesitaban era ese primer trámite para que les dieran la tarjeta para transitar. Sí, porque de otra forma, sin esta tarjeta, lo que estamos viendo es que a muchos de ellos los detienen y los regresan, y los detienen y los regresan. Entonces, pues sí, efectivamente, eso creo que ahí habría que repensar el trámite mismo, es decir, separarlos ya de manera permanente y bueno, también ver qué pasa con estas tarjetas, ¿no? Porque hay que darlas a quien sí las requiere realmente, ¿no? Sí, el hecho de que haya disminuido marca un cambio en la política de refugio de México.
Yo creo que lo que estamos viendo es que pues tenemos menos solicitudes de refugio, pero al final sí tenemos muchos migrantes que ya no están siendo registrados en esta instancia que es la Comar, pero que sí están en México, porque también vemos en este periodo de enero a la fecha mayor número de detenciones y menor número de llegadas a Estados Unidos, casi un 25% menos de llegadas, porque pues estas personas están siendo rescatadas o detenidas más al sur del país. Y en términos generales del sexenio, podemos ver que en el sexenio pasado de 2012 a 2017 hubo 30,000 solicitudes de refugio, mientras que en esta administración hubo 570,000, un poquito más. Un repunte impresionante. Entonces hay un repunte muy importante. Entonces eso también para decir los retos que esto representa para el Estado. De esas solicitudes se otorgó el refugio, en el caso del sexenio pasado 9,393 y en este sexenio 127,706 a lo que va del año aproximadamente. Entonces, bueno, no se les da a todos porque también no todos terminaban el trámite. Creo que del 100% de estas 140,000 o 120,000, el 20% únicamente es quien terminaba el trámite, por lo que ya aquí mencionamos, que no era realmente su intención. Su objetivo, claro. Y bueno, en cuanto a las nacionalidades que más han solicitado el refugio en estos últimos años son Venezuela, son Haití, es Cuba, y bueno, en este último año también se suma Colombia, Guatemala, Ecuador, y El Salvador también ha sido una de las principales nacionalidades que han solicitado esta figura humanitaria. También ha habido niños y niñas no acompañados y acompañados que han solicitado la figura, representando casi el 25% de las personas que Bien, pues ahí están los datos, ¿no? Lo que muestra es, por supuesto, que sí se otorgó a un porcentaje, que no todos concluyen el trámite, que no todos buscaban eso, ¿no? Tener la condición de refugiado, pero que sí se sigue otorgando, que es importante a pesar de que hay oficinas de Comar cerradas, la de la Ciudad de México y Oaxaca, de las 13 que tiene. Sí, la Ciudad de México sobre todo es muy importante porque es una de las que más se utilizaban y bueno, hay 13 tipos de oficina a lo largo y ancho del país. Cuando inició el sexenio había 4, entonces bueno, ahí hay también un aumento en eso, pero también ha habido un aumento en el número de solicitudes que es muy importante. Bien, Eunice, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a Eunice Rendón. En una nueva encuesta ahora de ABC News publicada este viernes, dice que si hoy fueran las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Biden ganaría con 51% de los votos frente a 49% de Donald Trump. En los colegios electorales obtendría 271 contra 267 de Trump. Y entiendo que esto también es parte de las proyecciones que hace 538, este medio de comunicación que justo no solo hace encuestas, sino que revisa todas las encuestas y los factores. Aquí vemos parte de estas variaciones en las proyecciones. En el estado de Michigan, en Wisconsin y Pensilvania se le da ventaja a Biden. En cambio, el apoyo a Trump estaría en Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte. Estos son los estados bisagra, donde no está definida la votación normalmente. Este viernes el presidente Joe Biden reactivó su campaña rumbo a la elección presidencial de noviembre. Estuvo en Michigan, uno de esos estados bisagra, y vean cómo le fue. La verdad es que tuvo uno de sus mejores días después del debate. Insistió en que se quedará en la contienda y en que le va a ganar a Donald Trump. Folks, you probably noticed there's a lot of speculation lately. What's Joe Biden going to do? Is he going to stay in the race? Is he going to drop out? Here's my answer. I am running and we're going to win. I'm not going to change that. Si el presidente Biden mantiene la candidatura, $90 millones en donaciones podrían quedar suspendidos. Esto lo habrían comunicado algunos de los principales donantes demócratas al mayor comité de acción política favorable a Biden, lo cual fue difundido este viernes por el periódico The New York Times. En su cuenta Truth Social, de su red social, el expresidente Donald Trump dijo que el presidente Biden se debería realizar inmediatamente una prueba cognitiva y, cito, "Yo iré con él y haré otra también", afirmó Trump. Señaló que por primera vez ambos serán un equipo si lo hacen esas pruebas. Además, sugirió que de ahora en adelante todos los candidatos presidenciales deberían ser obligados a realizarse una prueba cognitiva y una prueba de aptitud, independientemente de su edad. La ciudad de Milwaukee se prepara para la Convención Nacional Republicana la próxima semana. Inicia el lunes, oficiará el nombre del candidato presidencial, Donald Trump. Esto será el jueves para la elección de noviembre. Migración, acceso al aborto, economía serán los temas clave en los discursos. Se habla de que Melania Trump podría asistir también acompañando a Trump. Después de 3 años
de no aparecer en actos políticos juntos. También se esperan protestas en los alrededores del Fiserv Forum, sede de esta convención, y lo que más se espera es conocer quién va a acompañar a Donald Trump en esta contienda, quién será su compañero de fórmula. Algunos de los nombres que suenan son el del senador de Florida, Marco Rubio. De ser elegido sería el primer compañero de fórmula hispano. También está el senador J.D. Vance de Ohio, quien es abierto partidario de Trump en el Congreso. También figura el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien tiene un historial conservador. Trump deberá anunciar su decisión el próximo lunes, cuando comienza la Convención Nacional Republicana. El actor estadounidense Alec Baldwin rompió en llanto después de que una jueza de Nuevo México anuló el juicio en su contra por homicidio involuntario. El actor fue juzgado después de que en 2021 disparó un arma de forma accidental contra la cineasta Halyna Hutchins durante el rodaje de la película Rust. Sus abogados presentaron una moción para que los cargos fueran desestimados, argumentando que los investigadores ocultaron evidencias clave en este caso. Este es el momento que se vivió en la corte cuando se desestima la acusación contra Baldwin. The state's discovery violation has injected a needless, incurable delay into the instant jury trial. Dismissal with prejudice is warranted to ensure the integrity of the judicial system and the efficient administration of justice. The motion to dismiss with prejudice is granted. En el Museo Archivo de la Fotografía está la exposición Geografía del Cuerpo. Leticia Sánchez Medel estuvo ahí y nos cuenta. La muestra La Geografía del Cuerpo está integrada por 49 fotografías, como testimonio de las diversas expresiones de la comunidad LGBTTIQ+. Que son 49 obras, de verdad rompen el esquema cotidiano y convencional de los festejos LGBT. Entonces invitamos a todos, a todo el público en general, a que vengan a ver cada uno de los enfoques y cada uno de los estilos de los 14 artistas que tenemos, personajes muy consolidados, emergentes. Entonces hay un cóctel exquisito de estilos y de arte. El objetivo de la exposición es celebrar la multiplicidad de identidades, cuerpos y relaciones que componen la diversidad sexual y de género. Hay veces está asociado que el movimiento LGBT solamente es festejar o salir a la calle y en sí nada más celebrar sin un motivo. Aquí no solamente queremos echar confeti, sino tener un aporte a lo que es la obra LGBT y a la comunidad, por supuesto, pero desde un enfoque cultural. La fotógrafa e historiadora del arte Lulu Sánchez participa con la serie Transformaciones como medio para reivindicar a las mujeres trans que viven en la penitenciaría varonil de Ciudad de México. Y hay una comunidad grande de más de 60 mujeres trans viviendo en la penitenciaría varonil, y entonces la idea también es un poco darles voz y convertirme en esta ventana más bien para que la voz de ellas sea escuchada a través de las imágenes. La exposición Geografía del Cuerpo en el Museo Archivo de la Fotografía se podrá visitar hasta el 21 de julio en Guatemala 34, en el Centro Histórico. Con imágenes de Oscar Aro, para Milenio Noticias, Leticia Sánchez Medel. Minila Taide, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Información de la selección mexicana importante que en todos los espacios de Grupo Multimedios, de La Afición, de mediotiempo.com hemos llevado desde las 2 de la tarde, pues bueno, que Jaime Lozano no seguirá al frente de selección mexicana. Definitivamente el Jimmy no quiso ser auxiliar del próximo entrenador nacional, que Alex está prácticamente a un paso de serlo, es Javier Aguirre, el Vasco, un paso viene, de regresar, más bien de esta tercera etapa, porque recordemos que ya el Vasco dirigió a México en 2 mundiales, ¿no? Entonces volvería Jaime Lozano. A ver,
Antes de la Copa América, Alex, el Vasco dijo que no quería el timón de México, que él apoyaba a Jaime. Sin embargo, tras el fracaso justamente del tricolor en la Copa América, pudimos saber que Juan Carlos Rodríguez, el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, platicó con Aguirre, son muy cercanos y de ahí el cambio de Javier, y al final lo habría convencido justamente de esta tercera etapa de la que hablamos. Javier aún no firma ningún contrato, así que pues tenemos que decirlo, hasta que no lo haga podremos afirmar esta noticia. Claro. ¿Por qué? Porque de la firma, sabemos, pueden derivar muchísimas cosas, pero por lo pronto sí hubo una conversación con Juan Carlos Rodríguez, sí hay un acercamiento con Javier Aguirre. Javier Aguirre al final sí se interesó por esta selección mexicana, y Jaime Lozano, pues bueno, después de todo lo que se vivió con el tricolor, está fuera del timón, y recordemos que sí, primero se le ofreció continuar como auxiliar, pero obviamente su cuerpo técnico ya no tendría cabida en esta selección mexicana, y eso también es lo que lo hace negarse a ello, porque simplemente pues él quería también continuar con su cuerpo técnico. Muy bien, lo que es un hecho entonces, Jimmy no sigue y pues la negociación con Javier Aguirre avanza, muy probablemente avanza mucho más de lo que creemos, y por eso Jimmy Lozano deja de ser el director técnico de la selección mexicana. Mine, muchísimas gracias. Muy buena noche. Nos despedimos con estas imágenes. En la Ciudad de México esta noche se inauguró la réplica de la pirámide de Kukulcán instalada en la plancha del Zócalo. Estará abierta al público desde hoy hasta el domingo 21 de julio. Es un espectáculo de luces, audio. Los horarios de asistencia van desde las 8, 8:45, 9:30 de la noche, porque es este espectáculo así de luz y sonido. Los veo el lunes, 22 horas.